Taber TV, gracias por estar con nosotros una vez más en su programa Hablemos, donde el invitado especial eres tú. Es para mí un privilegio poder tener en casa una vez más al doctor, licenciado, maestro, docente, investigador Roberto Cañas. Ha sido uno de mis formadores hace muchos años ya en las maestrías que Dios nos permitió sacar en Universidad Evangélica. Él es consultor, capacitador en negociación, resolución de conflictos y docente investigador. Profesor, bienvenido una vez más a Taber TV. Qué bueno, siempre es un gusto estar en Taber TV, poder platicar acerca de la realidad nacional, así que encantado de estar aquí. Un poco afligido cuando dice realidad nacional. ¿Cuál es la realidad nacional? Porque aquí las cosas cada día se ajolotan más. Me he tomado el tiempo de leer cada uno de sus tweets y aprendo mucho y me retan algunas opiniones. ¿Cuál es la realidad que nos espera para las elecciones 2019? Bueno, una realidad muy complicada en la cual están en juego muchas cosas. Primero, hay una campaña adelantada imparable. Llevamos más de año y medio en campaña cuando la Constitución señala que son solo 4 meses antes de la elección. ¿Dónde está el Tribunal Supremo Electoral? Bueno, es que a lo que se amparan los que hacen ese tipo de campaña es que no piden el voto, como hay ahí una suerte de vacío de ley. Entonces dicen, no, como no se pide el voto no hay problema, pero debería, creo que una de las lecciones aprendidas de esta elección es que debe normarse eso, establecerse. ¿Cuándo deben empezar las campañas adelantadas? ¿Cuánto dinero es lo que pueden invertir en eso y cómo lo deben reportar después, cómo se gastó? ¿Quiénes lo dan? ¿Quién se los dio? Y cuánto va a durar esa campaña. Puede ser que 6 meses antes, pero es que no se vale año y medio antes. Sí, señor. Creo yo que otra lección aprendida es que se debe normar la obligación de presentar por parte de los candidatos cuál es su oferta electoral, cuál es la plataforma que ofrecen de solución a los problemas del país, porque si no hay oferta electoral uno es un salto al vacío. ¿Se está refiriendo a nuevas ideas? En general, parecería que en El Salvador gira la dinámica electoral alrededor del candidato. Y es que aquí pueden poner siempre pueden poner a Cristiano Ronaldo, a Messi, a Neymar como candidato, y eso no debería determinar quién gana la elección. Lo que debería determinar es la oferta electoral, o sea, la propuesta de plataforma que va al encuentro de soluciones a los problemas del país. Profesor, ¿usted sigue siendo un hombre de izquierda? Siempre, o sea, esa es mi vocación. ¿Por qué? Porque yo estoy del lado de las personas que no les parece normal la desigualdad. Estoy convencido de que hay que superar la pobreza, que una de las cuestiones que no dignifica al ser humano es la carencia de sus recursos para vivir con dignidad. Me considero de izquierda porque creo que la exclusión social es indignante, que hay que buscar un cierto nivel de mayor igualdad económica. Profesor, ¿el FMLN sigue siendo de izquierda? Yo diría que se autodenomina de izquierda, pero hace muchísimos años perdieron su vínculo con el proyecto histórico. Eso el mismo Hugo Martínez lo reconoció porque él lo planteó de otra manera, dijo que había que ir a la búsqueda del proyecto histórico. Entonces, ¿cuál es el proyecto histórico para los jóvenes que no vivieron esa guerra, no derramaron sangre, no estuvieron en la lucha? ¿Cuál es ese proyecto histórico del FMLN que se perdió? Bueno, el programa amplio, digamos, el programa más abarcador, era el del socialismo. Yo participé en una organización que ese era el lema justamente, lucha armada hoy, socialismo mañana, no había engaño. La búsqueda era de ese modelo, ese sistema económico social. Ahora, ¿quién lo tiene hoy que funcione? Ninguno. Bueno, hay experiencias históricas en Cuba, en China, en Vietnam, cada una con sus adecuaciones un poco diferenciadas a lo que los clásicos plantearon como la idea del socialismo como modo de producción. Me aflige la pregunta porque cuando veo el comunismo per se, como yo lo concibo, quizás lo esté concibiendo de manera errada, nunca ha permanecido por más de cierto tiempo. Todo cambia, profesor. ¿Debe de cambiar ese proyecto histórico del FMLN o este movimiento socialista al cual tal vez usted dice, hey, yo pertenecí o pertenezco? ¿Hay que evolucionar en ciertas cosas? Sí, vaya. En términos teóricos, el socialismo plantea que la diferencia fundamental con el capitalismo es la propiedad de los medios de producción. Si la propiedad de las haciendas, de los almacenes,
de las fábricas, de los centros comerciales, es privada, esa es la característica, digamos, seña de identidad del capitalismo. Sí. Son particulares los dueños de esas ramas de la actividad económica, sea agrícola, industrial, financiera, de cualquier tipo. Si está en manos privadas, eso es capitalismo. Pero ¿es eso malo? Es malo en la medida que per se la apropiación privada del trabajo de las personas, el dueño de la fábrica se queda con la parte del león y el trabajador se queda con la parte del ratón. Por ejemplo, usted tiene una fábrica de carteras. Lo que le paga a la empleada que hace las carteras es su fuerza de trabajo. Cada quincena o cada fin de mes le da un salario. Eso no le da el pago de su trabajo. El trabajo es hacer las carteras. Sí. Si la cartera vale $100, pues a lo mejor le paga $10, $15 de salario. Entonces hay un valor que no es pagado. Ese valor se llama plusvalía. Entonces, el aporte de los que construyeron la teoría del socialismo dijeron, miren, el problema del capitalismo es que el empresario, como es el dueño de la máquina y de la materia prima, cuando echa a andar el proceso de producción, la retribución al factor fuerza laboral es el salario. Pero el salario no corresponde al valor del trabajo. Esa diferencia entre el valor de lo hecho, del producto terminado, y el valor de la fuerza de trabajo utilizada, esa diferencia, digamos, es la plusvalía. Entonces, ¿cómo podríamos encontrar? Se han hecho algunas experiencias con capitalismo con rostro humano, economía social de mercado, mixta, economía mixta, donde puedan coexistir formas privadas de producción y formas sociales como cooperativas, como otras formas de asociación, donde los trabajadores sean los dueños y al partir de la propiedad de una finca o de una fábrica, pues los beneficios de la producción se repartan de manera más equitativa. Entonces, alrededor de eso está el debate. Por supuesto, es una cuestión no terminada la discusión si es viable y en qué manera será la forma de instaurar un modelo socialista en El Salvador, porque cada país tiene su propia especificidad. Hay que tropicalizar, ¿no? Sí, sería a la salvadoreña, qué elementos. Hasta ahora lo que hemos probado es un sistema capitalista en el cual hay personas que son dueñas de fábricas, de centros comerciales. ¿No podemos sacar una conclusión, profesor, en El Salvador a través de lo que fue la reforma agraria y el fracaso que ha representado esto para El Salvador? Bueno, la reforma agraria en El Salvador fue planteada de una manera muy particular. No fue producto de la lucha de las cooperativas o de los campesinos organizados, sino que un buen día, producto de un golpe de Estado, acompañados de la Fuerza Armada, llegan funcionarios del gobierno de la época y, por ejemplo, el caso muy cercano. ¿Ya estaba en la lucha usted, profesor? Sí, sí. El caso de la finca El Espino, por ejemplo. Ahí había una cooperativa y llega el ejército y les dice a los miembros de la cooperativa, miren, a partir de ahora, esta finca es de ustedes. Y los dueños de la cooperativa no se lo creían porque no había sido producto de su lucha el que la tierra... ¿Qué fue lo que provocó la reforma agraria en aquel entonces? Bueno, el problema de la tierra históricamente en El Salvador ha sido como un problema de pugnas muy fuertes. En 1881 se dio el proceso de extinción de ejidos y tierras comunales. A finales del siglo XIX, para la paso a la producción de café, las grandes haciendas cafetaleras necesitaban grandes extensiones de tierra para el cultivo del café. El café no es rentable en media manzana. Así es. ¿Qué es lo que ha hecho la reforma agraria hoy? Hay mangos, hay marañones, pero no hay suficiente tierra para poner una empresa que pueda exportar esa cantidad de cosas. Pero volvemos al punto. Pero volvemos al punto. Entonces, ¿por qué fracasa la reforma agraria? Porque estos cooperativistas se les dio la tierra, pero no se les dio el acompañamiento ni técnico, ni capacitaciones, ni económico, aunque hay algunas cooperativas que sí han salido adelante, cafetaleras y de otro tipo que exportan incluso café y fueron originadas por la reforma agraria. Entonces, para que el cooperativismo surge casi paralelamente al desarrollo del sindicalismo. Es como hermana siamesa del sindicalismo. El trabajador, cuando no tenía empleo o no le alcanzaba el dinero, pues se asocia y descubre
que una cooperativa de consumo les puede aliviar porque le va a vender los productos de uso, digamos, de la canasta básica más baratos. Entonces el cooperativismo per se es bueno, pero lo que sucede es que se ha venido como desgastando porque los encargados de dirigir las cooperativas han malversado los fondos. Entonces, un sistema de... Es maña vieja. Sí, ya es muy fuerte y entonces produce una gran desconfianza y pérdida de credibilidad en el instrumento. O sea, el problema no es la institución, el problema es qué personas dirigieron esa institución, que la llevaron a un uso inadecuado de los recursos de los miembros de la cooperativa. Hoy hay experiencias de cooperativismo, por ejemplo, de la vivienda. En los próximos meses, años, vamos a ver un despertar y sustitución de aquellas viviendas precarias del centro histórico de San Salvador que van a tener un nivel digno de hábitat, pues. Profesor, a pesar de todo lo que hemos platicado y conversado en este modelo, solo en el punto de la reforma agraria, ¿sigue siendo un hombre de izquierda y sigue creyendo que el proyecto puede funcionar en El Salvador? Hay que buscar las condiciones, porque no hay experiencia histórica igual en todos los países, son únicas. Yo creo que hay que trabajar por suprimir la desigualdad económica. Estoy convencido que la exclusión social denigra al ser humano, que no es posible que personas no tengan acceso a buena educación, a buen servicio de salud pública, que no puedan tener una vivienda digna. Estoy convencido que hay que combatir la pobreza. No hay cosa que ponga en situación más débil a una persona, no solamente porque no tiene los ingresos suficientes para un nivel de vida digno, sino que no tiene acceso a la educación de calidad, a la salud, a la posibilidad de la recreación. Entonces, estos elementos hay que hacerlos desaparecer: pobreza, exclusión social, ¿qué ha hecho el FMLN histórico? El FMLN histórico en 2 periodos presidenciales. No, es que ese ya no es el FMLN histórico para mí. El FMLN histórico termina con la firma del acuerdo de paz. Ahí termina. Ahí es ese FMLN histórico. ¿Qué pasó ahí? Ahí hubo un proceso que fue desarrollándose en el cual el planteamiento era: ¿vamos a entrar al sistema para cambiar el sistema o vamos a entrar al sistema para que el sistema nos cambie a nosotros? ¿Qué es lo que ha pasado? Y parece que fue lo segundo. Sí, señor. Entonces es decepción. O sea que el FMLN es capitalista. Sí, pues está dirigiendo un modelo capitalista, un sistema capitalista con un modelo económico neoliberal. Sí, está en el marco de administrar un... Profesor, cuando decimos o usamos la expresión neoliberal, ¿podemos definir para algunos de nosotros, televidentes y escuchas, qué es un modelo neoliberal? Sí, el liberalismo en términos económicos está asociado a la palabra libertad. Okay. O sea, yo soy liberal, sí estoy de acuerdo en la libertad de precios. Nadie a mí como productor me debe estar controlando los precios. Contrario a Venezuela, ¿no? Sí, que a lo mejor tienen algunas áreas controladas. No creo que tengan controlados los precios de todos los productos. Duro. Porque hay empresa privada en Venezuela. Que están expropiando. En algunos casos. Pero... No, pues sí, porque hay que relativizar, porque si no... Con solo que no grite viva Maduro, profesor. No, tampoco. A ver, pero entonces volvamos al liberalismo. Neoliberal. Primero al antecedente que es el liberalismo. Adam Smith, David Ricardo, en la Inglaterra del desarrollo de la revolución industrial. Entonces, yo soy liberal si para mí no es posible pensar que me controlen, que me pongan a alguna regulación a los precios. Yo estoy por la libertad. No es la libertad de expresión, de organización, de movilidad. No, estamos hablando de libertades económicas, libertad de empresa. Nadie me puede decir a mí que haga o no haga una empresa en un rubro que a mí me interesa. Libertad de precios, propiedad privada. Entonces, cuando los liberales dicen están amenazadas las libertades, no se están refiriendo a la libertad de expresión como tiene este programa o la libertad de movilización. No, las libertades que están en cuestión son las libertades de precios. O sea, a ningún liberal le gusta que exista una política de control de precios de medicinas, de precios de la canasta básica. Que lo han hecho últimamente acá. Y eso es irritante. Eso no hay cosa que moleste más a un liberal que eso. Ahora, los neo viene de nuevo, los neoliberales
Ellos plantean que la libertad es del comercio a nivel mundial, es decir, que las barreras que impiden el ingreso de productos en cualquier país se levanten y que el producto se pueda vender sin aranceles, sin ninguna restricción. En el modelo neoliberal, entonces la libertad ya no es solo para producir en un país, sino que producir en todo el mundo, sin ninguna restricción, salvo las que puedan establecer en la negociación de un acuerdo de libre comercio, por ejemplo. No es el concepto de que en El Salvador se entiende de una muchacha que dice, tú eres muy liberal, y exacto, que se da una libertad alegre. O absoluta, entonces te crea absoluta, exacto. Entonces que se manda sola. Bueno, de alguna manera los empresarios neoliberales se consideran que se mandan solos, que son machos sin dueño y que el gobierno se debe ocupar de cosas como la seguridad, aunque plantean incluso, ¿y por qué no hacemos cárceles privadas? Como en Estados Unidos, ¿sí? El negocio redondo. Ahí unas estadísticas son, estaba viendo un programa, profesor, donde dice que Estados Unidos es la nación en el mundo con mayor número de personas privadas de libertad en este asocio público-privado que se tienen, que es un negocio redondo. Y cuando van y son llevados presos, dice, como el gobierno de Dios no pierde, usted tiene que hacer un bargain plea, tiene que llegar a un acuerdo. Usted es culpable y lo dejamos ir, pero si no, no va a salir. Bueno, mi padre fue parte de ese rollo. Aquí nosotros no perdemos. Decir que sos culpable y vas a pagar 100 días. Y así es. Pero es un negocio redondo el de las cárceles allá. Que sí. Entonces, quien tiene ese negocio, ¿le va a gustar que ya no existan delitos? No, porque entonces le acaba el negocio. Porque él vive de la cantidad de presos. Más presos, más ganancias. Claro. Entonces, yo no estoy tan seguro que la privatización es que hay servicios que deben de estar en manos del Estado, deben de ser gubernamentales, el agua, la energía eléctrica, las comunicaciones, eso debe ser. Este tema del agua ha estado, bueno, yo lo he escuchado de dos fuentes. Yo quiero creer, quizás no lo que me conviene, pero más que una cortina de humo, si ya se sabe, si no se puede privatizar, que tuvieron la intención, ¿y cómo si no se puede? Sí, lo que está en cuestión es el ente regulador de la... Que eran 3 de no sé quién. Ahí no sé es donde está, porque si yo tengo la mayoría, yo puedo hacer concesiones, buscar la manera de favorecer a ciertos sectores. Y lo más extraño es que con las 4 letras, pues, la ANEP con ese nombre aparece en un proyecto de ley. Entonces creo que eso no ayuda, porque zapatero a tus zapatos, que tiene que hacer un gremio que asocia a empresarios privados en una cuestión de administración de un ente estatal. Y veamos la lógica, no es cuestionarlas como malas o buenas. El empresario, su lógica es la obtención del mayor beneficio. Nadie se mete a hacer negocios para perder. Así es. Entonces, si yo soy empresario, la mentalidad que voy a trasladar, porque nadie da lo que no tiene. Si yo soy empresario, yo estoy en el ente regulador en función de mi lógica, y la lógica del empresario es la búsqueda de la máxima ganancia. Entonces, es lo que como que no rima el hecho de que se insista en que la junta directiva del ente regulador esté con una presencia de sectores tan abiertamente representantes de gremios empresariales. Profesor, a lo mejor se podría buscar una figura que permita que todos los sectores estén presentes, pero que los que administran el aparato del Estado lleven como la titularidad de la administración del ente. Venimos de la pregunta del FML histórico, que terminó con la firma de los acuerdos de paz, y de repente vemos un FML capitalista en un modelo, sí, en el sistema capitalista. ¿Cuándo se desligó el profesor Roberto Cañas? ¿Cuándo dijo, señores, lo mío no es lo de ustedes? Bueno, eso fue en 93, muy reciente. ¿Se ha arrepentido de haberlo hecho? No, para nada. Es decir, yo entré al FMLN con una intención de transformar el país, hacer cambios profundos. Vi que la manera en que se concebía el desarrollo del FMLN en la nueva realidad de paz no era lo que yo había pensado. ¿Como usted cuántos más? Es que es el desgajamiento de personas, ha sido en distintos momentos, por diferentes razones, pero hay un desmembramiento importante. ¿Le llama Hugo Martínez la atención para votar por él en las próximas elecciones? Vamos a hacer una pausa. Muy bien. Amigos y hermanos, estamos platicando con el profesor Roberto Cañas, docente, investigador, consultor, capacitador en negociación y resolución de conflictos.
Vamos a tocar también algunas cosas de, algún momento estuvo corriendo con el CD, este partido que está ahora en auge y en boga y en boca de todos por la decisión de hacer una alianza estratégica con Nuevas Ideas, Nayib Bukele, quien está corriendo para la presidencia del 2019. Esto y mucho más aquí en Taber TV. No nos cambie, hay mucho más de Dios para usted. Ya volvemos. ¿Sabes para qué sirven las tarjetas amarillas que tienen los servidores en nuestro templo central? Nosotros te lo explicamos. Puedes solicitar una visita pastoral por medio de estas tarjetas, llenándolas con tu nombre y con todos tus datos personales, el motivo por el cual el pastor hará la visita y el lugar donde acudirá, ya sea residencia, hospital privado o nacional, cárceles o funerarias. Deposítalas en las cajas de ofrenda que están ubicadas alrededor de nuestro púlpito y nosotros te visitaremos. O pide más información al 2501-1729. Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central. Nuevas alturas. Estamos platicando con el docente e investigador Roberto Cañas, firmante de los acuerdos de paz. Yo he tenido el privilegio que nos dio materias en la universidad, nos enseñó a pensar, a ser críticos, nos enseñó a investigar. Profesor, fuera y antes de la pausa, le hice una pregunta al FMLN histórico, después del desgajamiento, después de la partida de los acuerdos de paz y este nuevo FMLN versión capitalista, ¿le llama la atención al histórico darle el voto a Hugo Martínez y al nuevo proyecto que traen para el 2019? Es que volvemos al tema de elecciones alrededor del candidato o alrededor del programa. Sí. En El Salvador es alrededor del candidato. Sí. Es decir, de lo que se habla aquí es qué persona va a ganar la elección, no qué ofrece. Sí. La oferta electoral debería ponerse al centro de una campaña electoral. ¿La tenemos clara? No. ¿De nadie? De nadie, de nadie. Es decir, todavía no... Las promesas no contarían como una oferta electoral. Pero es que son tan vagas. Te voy a regalar el helicóptero para que sea ambulancia. A ver, a mí me convence a alguien que me diga, mire, yo soy el candidato. Ajá, muy bien. Sí. Decime, ¿qué vas a hacer para resolver los problemas? ¿Cuánto cuesta eso que tú dices que vas a hacer? ¿Y de dónde vas a sacar el dinero? Porque si las promesas de candidato en campaña son tan falsas como, qué sé yo, como el matrimonio. ¿Cómo? O como el peinado de Neymar. O sea, promesas de candidato en campaña. ¿Es sostenible lo que ofrecen? Ajá. ¿Tiene fondo y forma? Cuesta tanto, vamos a sacar el dinero de tal lugar y lo vamos a hacer en tanto tiempo.
Porque claro, en el afán de ganar una elección yo puedo decir que todos van a tener un carro del año y trabajos con más de $2,000 mensuales. Es la palabra honestidad, todavía un caballo de Troya, yo no les voy a fallar, ustedes saben que yo sí soy diferente, hagamos las cosas bien. ¿Cuántas veces lo hemos oído? Oído, es como igual con las parejas, ¿verdad? Es como en las iglesias, Claro. todo el mundo es santo, ¿verdad? Hacia arriba el púlpito nadie peca, pero vamos decepcionando gente. Es que ese es el problema, la credibilidad es un bien tan valioso, pero porque es escaso. Y La Biblia dice, profesor, mejor es el buen nombre, o sea, la buena fama, que la mucha riqueza. Claro. Un hombre de entonces, palabra. Exactamente, entonces la credibilidad perdida tiene un efecto devastador. Es muy difícil que un político o un agrupamiento político, después de perder la credibilidad, de decepcionar, pueda ganarla de nuevo. Cuánticamente, ¿cómo califica entre el 0 al 100% el daño que ha hecho la imagen del expresidente Funes al FMLN hoy? Bueno, le ha hecho un daño de un 40-50% de posibilidad. Porque la gente no lo asociaba al partido. Bueno, lo asoció de todas maneras. O sea, ahí también hay un error de subestimar a la población. Las personas, más allá de su nivel educativo, tienen una capacidad de entender la realidad que uno puede ser que se confunda. No hay, creo yo, persona en El Salvador que no asocie a Mauricio Funes con el FMLN. Si fue el primer presidente llevado por el FMLN y fue escogido justamente porque era aquel que generaba menos anticuerpos. Entonces yo dudaría mucho que decir, nosotros no nos sentimos involucrados, es como querer tapar el sol con un dedo. Se han desligado de él. Bueno, ellos consideran así, lo declaran. Pero, ahora, yo también me pregunto, ¿cómo se pueden desligar de él y tener al presidente Salvador Sánchez Serén como vicepresidente que desconocía absolutamente todo? Bueno, en general así es, pues, pero ¿cómo lo tapan? ¿Cómo lo protegen? Por eso, pero es que una forma discursiva de tratar de maquillar una realidad que es muy difícil de esconder, pues, para todos los efectos. Mauricio Funes fue el primer presidente de un gobierno del FMLN y esa es una verdad. Profesor, ¿tiene caso la fiscalía contra él? Yo entiendo que sí. Bueno, tiene una orden de captura nacional, internacional. ¿Se va a llegar a dar eso? Yo he escuchado tantas versiones, profesor. No, que porque es asilado, que el único que lo puede volver es el señor presidente de Nicaragua, que no lo puede hacer, pero sí su compañera de vida. ¿Se puede, profe, o no se puede? Vaya. Si la orden internacional de captura está vigente, la Interpol lo va a empezar a buscar. Lo que pasa es que en territorio nicaragüense, mientras él no salga de Nicaragua, está tranquilo. Entonces, los escenarios de que Mauricio Funes tenga problemas de ser capturado están por dos razones. Una, que él salga del país y sea, como dicen los españoles, pillado en un lugar. Ahí sí le aplican la... ¿Incluye un aeropuerto? Sí, claro, por supuesto. Y usted sabe que los aeropuertos son los que tienen muchísima vigilancia. Entonces, una, que lo encuentren fuera de Nicaragua y entonces ahí apliquen la orden de captura internacional, la alerta roja que tiene. Número dos, que existe un cambio de gobierno en Nicaragua y ese cambio de gobierno deje sin efecto el asilo que le ha dado, que es bastante especial, digamos, sui generis, porque los asilos son dados a personas que tienen persecución política. ¿Es eso lo que él tiene? No, él salió por razones comunes, pues. Él tiene casos que están caminando por corrupción. ¿No? ¿Usted se hubiera imaginado todo lo que leemos hoy en la prensa? No, yo nunca tuve simpatías con Mauricio Funes, no hice campaña para él, sabía de su carácter, de su personalidad. Por supuesto, hoy se agrandó muchísimo. Es como un alcohólico que cuando no está tomando tiene un cierto comportamiento que lo único que hace el alcohol es hacerse lo más grande, pues, pero eso está dentro de la conducta y del perfil de personalidad de alguien. Entonces... Cuando preguntaba yo si la Fiscalía tiene caso, han presentado acusaciones y sabemos que nadie es culpable hasta que se ha vencido en juicio. Hasta ahora, cuando ha llegado donde el juez, digamos que la causa no se le ha caído a Fiscalía. Uno, los que capturó, pues no les dieron medidas sustitutivas, no están en su casa. ¿Su opinión, profesor, referente a los criteriados
Es el recurso último de una fiscalía cuando no tiene pruebas. ¿Y la renuncia del fiscal adjunto? Sí, que a saber qué razón. De ahí se le explicó de que había en algún periódico digital que hablamos fuera de cámara, que pertenecen a gente que mueve masas, ¿verdad?, por todos lados, dicen que era por la presión de querer hacer casar las cosas donde realmente no son. Ahí sí es muy difícil, como solo estando adentro se puede saber. Y otros dicen que porque le podía reventar también lo que había tapado de otros que todavía andan investigando. Sí, entonces ahí es donde entramos al terreno de la especulación y eso es complicado porque... Es buen punto. ¿La fiscalía tiene caso o está especulando? Bueno, hasta ahora parece que tiene caso, no se le ha caído. Primero porque hizo el planteamiento con mucho ruido mediático del caso de saqueo público, capturó personas, se llevaron ante el juez declaró no libertad por medida sustitutiva, sino que están privados de libertad. Hay una enorme cantidad de otros que están indiciados, pero están huyendo de la justicia, digamos. Vamos a ver hasta dónde llega. Hasta ahora, digamos, las personas indiciadas, capturadas, esa fue la orden del juez, que quedaran privados de libertad. Vamos a ver si hay juicio al final, porque puede ser juzgado en ausencia, eso puede pasar. Sin problema. No hay problema. Pero eso sí, la pena le cae y tan pronto lo agarren, la paga. Exactamente, vamos a ver, ese son otro momento, pues. Profesor, volviendo al candidato del FMLN, Hugo Martínez, su percepción. Bueno, otra vez, volviendo al tema de la propuesta electoral. Yo diría, a ver, veamos qué es lo que ofrece, pues. Y a partir de lo que ofrece, empezaría uno a considerar las posibilidades de poder apoyar un proyecto político, económico, social, ético, que me diga, bueno, esto es lo que yo quiero hacer. Ah, ¿cómo no? ¿Con cuánto dinero lo vas a hacer? ¿Cuánto tiempo? Si yo veo que eso es viable, digo, sí, cómo no. Además, ¿cuál es tu equipo? Porque esto es una orquesta, sí, el director puede ser el candidato, pero ¿cuál es el equipo de personas creíbles, competentes, con conocimientos, con experiencias que van a conducir el país? Segundo candidato que le preguntaría es Nayib Bukele. Esta alianza que se ha dado con el CD, ¿en algún momento usted formó parte o fue acompañando al CD para algún cargo público? Sí, bueno, hay varias cosas ahí. Bukele es conjunto vacío. ¿Qué quiero decir con eso? No tiene programa. Nadie puede decir, yo conozco el programa, esto es lo que propone este caballero. No existe. No hay carta de principios. O sea, un partido político se rige por valores, por principios. Tiene una carta, no se conoce. No tiene un núcleo de dirección que se diga, bueno, esta es el consejo, la comisión política, o como le quiera llamar, ¿cuál es? Por ahí andan personas que aparecen en algún momento cerca de él, pero no hay un grupo directivo. No hay un trabajo territorial maduro, asentado en cantones, en barrios. Entonces, por eso digo yo que no hay todas esas condiciones que hacen decir que tenga los atributos para ser un candidato con posibilidades, pues, porque esto no es concurso de popularidad. ¿No me dice el nombre de su movimiento algo cuando dice nuevas ideas? ¿Pero cuáles, volviendo por al favor? punto de lo que él no tiene, the lack of, la falta de, ¿no será la nueva manera de hacer política? Porque, ¿sí?, como lo han hecho históricamente, han ganado, pero de una manera sucia al final. O sea, que las personas que lo rodean, que el equipo y las propuestas, que las promesas, al final no funcionó nada. Entonces aparece un joven y dice, miren, somos nuevas ideas, yo también estoy pendiente de ver cuáles son. Pero el punto es, ¿no será una nueva manera de hacer política, profesor? Sí, y es a provecho de él. Es decir, si yo no defino cuál es mi ideología, no defino cuál es mi oferta electoral, todos cabemos, porque estamos apoyando. ¿No será mientras la planteo? Claro. ¿No será que estoy agarrando fuerza mientras planteo qué es lo que quiero? Sí, porque al plantearlo tienen que haber deslindes, porque van a haber personas que dicen, esto es lo que quiere hacer. Pues no, con eso yo no suscribo eso. Entonces yo estoy seguro que es a propósito, conviene a los intereses de nuevas ideas no sacar
la mercadería, porque puede ser que esa mercadería a algunos no les no sea gusta y se atractivo. alejen. Mientras que se presenta, caben todos, esto no es de ideología, y explota dos cosas que son reales. Hay un hartazgo, un malestar muy profundo de la población acerca de la llamada clase política. Las personas ya están cansadas de políticos que no les resuelven sus problemas. Entonces, si él se presenta como el que sí, los otros probaron y no pudieron, yo sí puedo, entonces puede ser... Yo no sé, mire, yo le doy el beneficio de la duda. No soy un cipote, pues tengo casi 50 años, pero al observar su proceder me asusta porque no sé a quién se rige, por qué. Pero me reta, como lo he dicho en diferentes entrevistas, que quizás esta es la nueva forma. Mire, a mí cuando dice trabajo territorial, no sé qué, es que eso no fuera necesario si tuviésemos claro qué queremos y para dónde vamos. Él plantea, como un joven plantea, el hartazgo, me gustó esa expresión, esa palabra, de todos, de lo más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Entonces, yo digo, ¿qué podemos esperar? Ajá. ¿En qué plazo lo podemos esperar? No está definido, pero además puede ser que él se presente como el que va a capitalizar ese malestar y ese cansancio de la población. Hasta ahí la cosa va bien. Pero las elecciones se ganan con votos. Y entonces al ganar votos se necesita movilizar a las personas para que sean capaces de ir a la urna y votar por la persona. Saco la mano, paréntesis, Tribunal Supremo Electoral hoy, ¿cuál es su percepción? Tiene problemas económicos, tiene problemas técnicos, tiene un desafío extraordinario de poder dar resultados el 3 de febrero en la misma noche. Tiene la responsabilidad de asegurar de que se elimine el fraude, por lo menos el fraude que esté vinculado a las mesas receptoras de votos. Tiene desafíos importantes. Y voy a empujarlo ahora, profesor, al último candidato que tengo en mente, que es al señor Callejas, a Carlos Callejas. Vaya, ¿qué es lo que tiene este caballero que le da condiciones? Pero volviendo a Bukele, ¿por qué no puede a priori decir que va a ganar? Porque cuando ya uno hace su contabilidad y si las elecciones se ganan con voto y él no tiene esa maquinaria electoral capaz de hacer que la gente se mueva en dirección a las urnas, ahí eso está flojo. Y si después en la mesa, cuando está contando los votos, no tiene un contingente de personas que lo cuiden, experimentados, que no cierran nunca los dos ojos, pueden cerrar uno, pero no los dos, porque están a la viva, pendientes de que no se les vaya a perder ni un voto. Ahí es donde le falla las cuentas a él. Aunque, y aquí no es Francia, pues, porque puede decir no, es que en Francia sí se pudo. Pues aquí no es Francia. Ahora vamos con Carlos Callejas. Él es de una familia que tiene mucho dinero y ¿Es salvadoreño? Pues aparentemente sí, ¿no? El papá es de origen español. A ver, él tiene cosas de la ecuación de la victoria electoral que sí uno las va, hace un check-in y va viendo que sí las tiene. ¿No le llamaríamos un conjunto vacío? No, en la parte programática sí, pero en las otras no. ¿Tiene maquinaria electoral la arena? Sí, tiene una maquinaria que ha construido en más de 20 años, igual a la que tiene el Frente o más grande. Tiene maquinaria electoral en cantones, en barrios, en colonias. Hay un grupo de activistas que ya está curtido, digamos, de hacer campañas electorales para arena. Ese recurso lo tiene. Número 2, ¿tienen dinero? Sí, tiene una enorme cantidad de recursos y grupos financieros que están atrás, capaz de poner plata para financiar esa campaña. ¿Tiene mecanismo de defensa del voto? Sí, ahí hay gente experimentada que ha estado en cualquier cantidad de elecciones y que sabe cómo es la alquimia de cuidar el voto. ¿Tiene plataforma electoral? Ahí ya no. Ahí es igual. Todos no han presentado algo coherente que pueda decir esto es lo que yo ofrezco para resolver los grandes problemas del país. Si usted tuviera esas tres alternativas únicamente, los tres anteriormente mencionados, Hugo Martínez, Nayib Bukele, Carlos Callejas,
¿Por quién va su voto, profesor? Yo me quedaría en la casa. Y haría llamado a hacer un trabajo de organizar el movimiento social de trabajadores, de ambientalistas, de mujeres, de jóvenes, para tener un control ciudadano de los políticos y exigir transparencia, exigirles que sean celosos en el uso de los recursos, austeridad, que rindan cuentas, que exista cero tolerancia a la corrupción. Entonces, en la medida que la participación de la población sea más activa, porque la indiferencia es el cáncer que mata la democracia, la apatía, y claro, uno se contamina de esa indiferencia al ver el comportamiento de los políticos. Pero hay que bregar activamente por plantear de que el elemento fundamental es la organización de la población y su capacidad de manifestarse para evitar que los políticos, que son sus representantes, porque con el voto uno lo que le dice es: yo creo en tu persona, en tu experiencia, en tu proyecto político, te doy mi representatividad, porque la democracia como esta es representativa, pues uno delega, por eso se llama también democracia delegatoria, porque delega a otros su posibilidad de dirigir el país. CD. Cambio Democrático, un partido muy pequeño, le ha prestado las placas, la tarjeta de circulación. ¿Partido taxi? Así se le llaman también en el país. O sea, es bonsai. Muy pequeño. Veamos los antecedentes. El entendimiento del presente no se puede hacer sin el conocimiento del pasado. Bukele es un Frankenstein del FMLN. Bukele aparece prácticamente de la nada y se sube a la maquinaria electoral del FMLN. Y por supuesto, su vida en esa maquinaria electoral, hoy averiada, pero camina con complicaciones, pero en ese tiempo estaba, digamos, mejor. Subido en esa maquinaria electoral, gana las elecciones en Nuevo Cuscatlán y subido nuevamente en esa maquinaria electoral, gana San Salvador. No es lo mismo tener esos dos vehículos y como candidato en cuál me voy a subir. Uno es hoy un carro 4x4 pero chocado, pero que camina con dificultades, pero camina, y el otro es un carro de varios años, de varios años y ya desgastado y con muy pequeño, porque ahí vemos otra vez las cuentas para el CD. ¿Tiene desarrollo en todo el país? No, no tiene una estructura, una maquinaria electoral de todo el país. ¿Tiene en ejército para la defensa del voto? Tampoco. ¿Quién se la puede? Entonces, Cambio Democrático es un juego de negociación en la que ambos se sentaron a ver, bueno, ¿y yo qué puedo ganar al final de este acuerdo? ¿Qué va a ganar el secretario general de CD? Bueno, está ganando protagonismo. Estos son sus 15 minutos de fama. No sé si ha venido aquí, pero creo que se cuida mucho el pastor de quien invita. Bueno, no sé, pero está siendo muy invitado, muy solicitado por los medios. Entonces le ha dado 15 minutos de fama. Creo que deben de soñar o piensan que les va a posibilitar después del 3 de febrero del año próximo desarrollos territoriales mayores, porque el CD tiene algo en San Salvador, otro poco en La Libertad, algo allá en Sonsonate, en San Antonio del Monte, en Acajutla, pero paremos de contar. Entonces, si hoy está en coalición o en alianza con Bukele, sí aspira y tiene el recurso económico al menos, y alguna gente que fue del FMLN en los territorios, a construir. Lo que pasa es que en 7 meses no se puede construir esa maquinaria electoral en los territorios. Es como que usted me diga, voy a tener la iglesia que usted tiene, la hizo en 7 meses. O sea, puede ser que sea odiosa la comparación, no, pero para efectos de construir iglesia, usted no va a construir una iglesia como tiene hasta en Italia. Usted, pues, o sea, eso no fue una labor de 7 meses, fue una labor que ha posibilitado este desarrollo extraordinario de la iglesia. Pues. ¿Está cometiendo el FMLN un error en llevar un pura sangre, a diferencia de otra, por no decir Nayib, Mauricio Funes? O sea, hoy a lo que le apuesta el FMLN, mi valoración es a un escenario de segunda vuelta. Okay. Es decir,
Yo no alcanzo a ver, ojalá que, no sé, puede ser que esté equivocado, que existe un candidato capaz de ganar en primera vuelta la elección presidencial. ¿Nuevas Ideas no gana en primera vuelta? No, porque tiene tantos vacíos que no le dan. Sería milagroso que se diera ese fenómeno que, a pesar de que no tiene ideología, no tiene trabajo territorial, no tiene defensa del voto, y nos sorprende a todos y queda en segundo lugar. Ellos dicen que gana en primera vuelta, si soñar se vale. Yo no creo que nadie gane en primera vuelta, pero nada se puede dar por sentado en política. Hasta los ríos se regresan. Lo único seguro en política es lo que ya pasó. Démosle el beneficio de la duda, y que hace una cosa sorprendente en política y llega de segundo. Se necesitan 600,000 votos. Se gana una elección presidencial con 1.300.000 votos. Yo no alcanzo a ver a Bukele con 1.300.000 votos. Creo que sí puede, haciendo magia, tal vez ese 500,000 y un poco más para ir a segunda vuelta. Ahí la consigna va a ser todos contra Arena. Entonces, en todos contra Arena. ¿Es eso lo que estamos viendo? Eso le va muy bien al FMLN, porque va a invitar, si llega Hugo Martínez de segundo, a Bukele y decirle, mira, ¿qué es lo que quieres? ¿Que llegue Arena o que no llegue? No todos contra Arena, entonces lo va a invitar y ellos se van a sentir sobrados. Igual... ¿Es esto una profecía, profesor? Yo, en mi experiencia política, mi instinto me dice que ese es un escenario. El otro es que Bukele llegue de primero, de segundo, y el Frente le diga, pues, para que no llegue Calleja, te vamos a apoyar. Eso ya se está como sugiriendo. Hay miembros de la cúpula del FMLN que señalan de que no ven mal. No están cerrados. De que no ven mal, que no están cerrados, que no es enemigo. A Bukele, ¿qué están queriendo hacer? Matando su dog on time. Entonces, profesor, yo quiero agradecer su participación el día de hoy y espero que nos pueda acompañar para seguir aprendiendo un poco más de este mundo tan complicado de la política. Si puede y pudiera dar un consejo a nuestros televidentes y escuchas hoy, pues este es el momento antes de despedir el programa. Bueno, que sean activos en el seguimiento de la realidad nacional, que no piensen por la cabeza de otros, que piensen con cabeza propia, que saquen sus propias conclusiones a partir de analizar la realidad económica, social, política del país y que actúen en consecuencia, pues, pero no se dejen llevar por opiniones de terceros, que piensen con cabeza propia. Gracias, profesor. Amigos y hermanos, hemos platicado con Roberto Cañas, firmante de los acuerdos de paz. Ahora es un docente, investigador. Ha sido uno de mis maestros y mentores y agradezco la participación que ha tenido en nuestro programa. Yo debo despedir el programa como siempre lo hago, recordando que a cualquier situación Jesús es la solución. Hombre, pruebe Jesús. Si no le funciona, le devolvemos sus pecados. Muchas gracias y hasta la próxima.